Gracias, lo mismo a usted. Y nos vamos a hablar ahora con el general Luis Mendieta, víctima del secuestro por parte de los terroristas de las FARC, que lo tuvieron privado de su libertad durante más de 12 años, en unas condiciones inhumanas, evidentemente, y no en la camita y el cambuchito, como decía cierta congresista de las FARC, para tratar de minimizar el horror que cometieron con los secuestrados en el país. Está con nosotros el general Luis Mendieta. Muy buenos días, general. Muy buenos días, presentarles un cordial saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto a nuestros amables oyentes, que tengan un muy feliz día. Pues general, muchas gracias por atendernos. Usted ha venido advirtiendo respecto de la posibilidad de las famosas 16 curules que siguen en la Corte Constitucional en ese momento de revisión, que es obligatorio porque el mecanismo de fast track imprime, de hecho, que todo acto legislativo, a diferencia de como ocurre en condiciones normales, era necesario que pasara por un control anterior, un control previo a su publicación y a su promulgación y puesta en la Constitución. Por lo mismo está en ese control de constitucionalidad ahora, donde esperamos que la Corte se pronuncie respecto de cómo va a ser el tema de las 16 curules. Pero usted ya ha analizado el decreto que implementaría las 16 curules, y lo más grave del asunto es que las víctimas, ¿dónde van a tener lugar? Por lo menos, me pregunto, las víctimas de la policía, las víctimas del Ejército Nacional, de las fuerzas militares, ¿van a poder acceder a una curul de estas o simplemente quedan por fuera de la posibilidad? Desde mi punto de vista quedan fuera de toda posibilidad, porque infortunadamente las víctimas de la fuerza pública, tanto aquellos que sufrieron afectaciones, bien sea por el secuestro, bien sea por las minas antipersonas, por los diferentes ataques que se presentaron, pero aquí hay un sector muy especial, y es el personal que participó en la fuerza pública, hoy en día está en la reserva, que también salió seguramente discapacitado. Por otro lado también están las viudas, los huérfanos, las madres de los integrantes de la fuerza pública que resultaron afectados y que son considerados víctimas, pues muchos infortunadamente no se inscribieron en el Registro Nacional de Víctimas, muchos quedaron por fuera, otros fueron excluidos por los mismos funcionarios en su momento de las personerías municipales, de la Defensoría del Pueblo, de la misma Procuraduría, porque ahí había funcionarios de tendencia izquierdista, y cuando estos integrantes de la fuerza pública acudían a sus familias para hacer la declaración como víctimas, pues los excluían porque siempre los calificaban era de victimarios. Entonces, desde ese punto de vista, vemos cómo ha sido la exclusión desde cuando se inició el registro de este gran número de víctimas. Y hoy en día, pues vemos cómo, infortunadamente, pues todos ellos van a quedar excluidos porque esas víctimas están en las ciudades, están en los municipios, están en cabeceras municipales, no están en la parte rural, como es uno de los requisitos para acceder a estas 16 curules, aparte de que pues en los diferentes municipios donde recibieron los hechos victimizantes, pues no van a volver allá, porque imagínense, quien recibió una afectación en el sur de Bolívar, o por tomar un ejemplo, sin ofender los habitantes de esa región, pero sí en las zonas rojas, pues allá cómo van a regresar para poderse inscribir, y aparte de que no nacieron en ninguna de esas zonas, ni tampoco han recibido durante los últimos 3 años, es decir, que las condiciones son totalmente negativas para que alguna víctima de la fuerza pública pueda registrarse y pueda acceder en el futuro a acceder a estas curules. General, pues este requisito se comienza a volver en un impedimento claro contra las fuerzas militares y de policías de nuestro país. ¿Usted cree, y nos podría elaborar un poco más en algo que comentó, y es que en diferentes entes y en diferentes, pues, lugares de poder en nuestro país, lugares de decisión en nuestro país, pues hubo alguna motivación ideológica por crear este tipo de requisitos y de una manera u otra lograr la exclusión de nuestros héroes, de nuestros valientes hombres y mujeres de la fuerza pública? Sí, por supuesto. Como producto de los acuerdos, en su momento quedó la exclusión y prácticamente las 16 curules eran ya con nombre propio para los integrantes de la FARC, para los grupos violentos que hacen presencia en esos determinados territorios donde hoy en día pues está la minería ilegal y está también, por supuesto, todo lo que es los productos del narcotráfico, tanto el cultivo de coca, seguramente laboratorios, lo que llaman las cocinas, donde procesan estos sustancias ilícitas. Y allí, desde ese momento, cuando vimos que esas 16 curules iban direccionadas para los integrantes de la FARC, en su momento, ¿qué hicimos con Ervin Hoyos Medina? Inmediatamente hicimos presencia allí en el Congreso de la República, cuando el fast track, para que se reglamentara y se tuviera en cuenta este gran universo de víctimas que ya le he mencionado.
Infortunadamente no fue así, después pues se hundió el proyecto y ahora nuevamente al revivirlo la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, nuevamente hicimos pues bastantes pronunciamientos en el Congreso de la República y también pues elevó la tutela ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para que allí esas víctimas, ese 100% de víctimas, los más de 9 millones de víctimas, pudiese participar en esta elección de las 16 curules. Infortunadamente, pues el tribunal tampoco nos dio la razón porque allí solicitábamos ese derecho a la igualdad, el derecho a elegir y ser elegido y el derecho a la participación política. Por ahora estaremos pendientes de lo que decida allí pues la Corte Constitucional, pero considero que hicimos todos los trámites respectivos desde hace más de 4 años, pero infortunadamente pues pareciera que toda la maquinaria del Estado en este momento y estas entidades administrativas y sobre todo jurídicas estuvieran en contra de las víctimas, especialmente de los que ocasionaron la paz. ¿Qué viene en estos momentos para las víctimas que están asociadas exigiendo justicia? Hace unos días veíamos cómo las FARC, es que no salen de una para meterse en otra, ¿no? Primero, le han hecho siempre homenaje a Raúl Reyes, le han hecho homenajes al Mono Jojoy, de quien dicen pues fue, mejor dicho, el ejemplo de hombre que necesita la patria, el combatiente, el luchador por la paz, pero pues mató y secuestró a diestra y siniestra. Y eso pues obviamente no lo comentan. Pero ahora resulta que estos señores de las FARC, de los comunes, rechazan un concepto de la Procuraduría donde se dice que se cometió el delito de lesa esclavitud en contra de los secuestrados. ¿Y es que acaso las condiciones en las que ustedes estaban no eran las de unos esclavos o es un invento de la Procuraduría? Afortunadamente la Procuraduría ha emitido un concepto aceptado con base en el derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo lo que está estatuido allí en el Código, en el Estatuto de Roma, perdón. Y allí, en ese delito de lesa humanidad, en el artículo 3, si no estoy mal, en el punto 3, pues está lo que es el delito de la esclavitud. Y aquí debo considerar, seguramente muchos integrantes de la FARC estarán pendientes, pero en su momento, cuando pasaron todos estos hechos, allí se les mencionó de los graves delitos que estaban cometiendo, esos crímenes contra la humanidad que estaban cometiendo por hacer toda esa actividad ilícita, pues ellos manifestaban que tenían sus reglamentos y su normativa, pero eso es en el imaginario de ellos, porque en la mente de estos sociópatas es muy complicado que puedan cometer toda cantidad de delitos, no solo de la normatividad nacional, sino también la normatividad internacional. Y por lo tanto, de las condiciones que nos tuvieron allí, se cometió ese crimen de lesa humanidad, de esclavitud. ¿Por qué? Porque nos tuvieron en jaulas de concentración, sin posibilidades de movimiento. Nos amenazaban con los fusiles las 24 horas. Aparte de eso, masacraron en oportunidades cuando estábamos los 61 secuestrados inocentes de Mitú a hacer trincheras. Ahí nos tocaba cavar grandes huecos con pala y pica para que allí se escondieran los integrantes de la FARC cuando habían ametrallamientos y bombardeos. Posteriormente también tuvimos que hacer huecos de la basura donde ellos depositaban todos los residuos y todos los excedentes que les quedaban. Teníamos que hacer los huecos para lo que se llama el chonto, es decir, donde hacíamos nuestras necesidades fisiológicas. Y si consideramos también que en muchas oportunidades nos tocó transportar pesados mortales donde nos empacaban alimentos y prácticamente también con las pocas o muchas cosas que teníamos durante no solo horas, sino días, semanas, meses. Recuerdo la Marcha de la Muerte. Entonces, allí es donde se cometió ese crimen de esclavitud. Y si observamos los mismos integrantes de la FARC, que eran los menores que ellos reclutaron, pues veíamos cómo eran obligados a cargar leña, a cargar agua con sus fusiles, con sus equipos y sujetos a toda clase de vejámenes y sobre todo de castigos con los dirigentes y criminales de la FARC. Entonces aquí está plenamente configurado desde mi punto de vista ese delito de esclavitud. Y hoy en día salen con el cuento que no lo aceptan. Ellos son los determinadores, quienes dieron las órdenes, son los que deben de asumir toda la responsabilidad, porque incluso la fuerza pública incautó manuales donde estaban las instrucciones que dieron los jefes de estos cabecillas para que esos integrantes o mandos medios de la FARC tuvieran en las peores condiciones a los secuestrados y pues seguramente cometieran toda esta clase de crímenes internacionales. No puedo dejarlo ir sin preguntarle de su opinión sobre la idea que tienen ahora de exigirle al Estado colombiano que se haga responsable y asuma la baja del terrorista alias Alfonso Cano como si hubiera sido un crimen. Por eso, en este momento están exigiendo entonces que se cumpla el derecho
internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, cuando durante todos los 60 años no respetaron. Ellos crearon su normatividad en su imaginario de que no respetaban nada, y ahora sí van a exigirle al Estado esa situación. Por supuesto que seguramente en su momento hubo la investigación por parte de la Fiscalía, de los determinados entes de control, pero también allí quedó plenamente en los manuales y seguramente en ese derecho operacional que se llama, donde los integrantes de la fuerza pública elegían el blanco legítimo para hacer su actividad en contra de un criminal de guerra, en contra de un criminal de lesa humanidad, y por lo tanto considero acertada la acción que ejecutó la fuerza pública en su momento, en el caso del ejército, para dar de baja a Alfonso Cano y otros más. Pues general Luis Mendieta, muchísimas gracias por este tiempo en la hora de la verdad. Seguimos atentos al desarrollo de ese proceso de revisión en la Corte Constitucional del acto legislativo que le da vida y viabilidad jurídica en la Constitución a las famosas 16 curules que han llamado para las víctimas, pero que tantas veces se ha dicho son para las mismas FARC. Le agradecemos mucho y estaremos en contacto. A ustedes, muy buen día, muy amable por su llamada, un saludo muy especial para todos nuestros amables oyentes, muchas bendiciones para todos y un feliz día. Pues muchísimas gracias. Avanzamos, escuchan ustedes La Hora de la Verdad.